Bueno, en este video vamos a ver cuál es la intervención de un abogado querellante en una audiencia simplificada. Vimos ya nosotros anteriormente que las víctimas pueden comparecer a las audiencias en forma personal o también representadas por un abogado. Este abogado las puede a su vez representar como víctima, en definitiva, o bien deducir una querella, ¿ya? Y en ese caso ya surge este interviniente que es el abogado querellante. Lo que tienen que tener presente los abogados querellantes en este caso es que la querella tiene que estar presentada antes de que se presente el requerimiento, ¿ya? Y esto, de alguna forma, es complejo porque las dos situaciones dentro de las cuales se presenta el requerimiento simplificado pasan, digamos, por un proceso de investigación previo respecto al cual no hay ningún control. ¿En qué sentido? De que, a diferencia del procedimiento ordinario, el requerimiento pone término a la investigación formalmente. En cambio, el procedimiento ordinario se inicia con la audiencia de formalización y luego, sabemos, se cierra la investigación y durante ese plazo, judicialmente hablando, el querellante o la víctima puede presentar una querella. Por eso es que hacemos este video, digamos, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa en esta situación de la querella? ¿Hasta qué minuto puede presentarse la querella? Y aquí hay dos situaciones, porque el requerimiento simplificado, como hemos visto, se presenta ya sea dentro del contexto de una audiencia de control de detención o dentro del contexto de una audiencia programada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Si se plantea el procedimiento simplificado dentro del contexto de una audiencia de control de detención, el querellante, el abogado querellante, tiene que presentar la querella antes de que el fiscal deduzca el requerimiento. Por lo tanto, al principio de la audiencia, una vez que están individualizadas las partes, se tiene que dar cuenta por el querellante de que se presentó formalmente una querella, que tiene que ser por escrito, ojo. El requerimiento simplificado en un control de detención es verbal. El fiscal lo hace en la misma audiencia en forma verbal, pero la querella tiene que ser necesariamente por escrito. No hay querellas verbales. Entonces, esa querella tiene que estar presentada antes de que el fiscal deduzca el requerimiento. Y como esto se produce en una dinámica, digamos, muy breve, muchas veces, acuérdense que en el control de detención se hacen alegaciones en torno a la declaración de legalidad o ilegalidad de la detención, y luego de eso prácticamente se pasa a la imputación de cargos a través del requerimiento o de la formalización. Por lo tanto, tiene que estar presentada la querella, ¿ya? Cuando se trata de una audiencia programada, cambia un poco el tema porque no tenemos esta premura, digamos, que hay en una audiencia de control de detención, pero también tiene que tener presente la víctima de que si el fiscal decidió presentar un requerimiento, tiene que presentar la querella antes. Por lo tanto, después de presentar un requerimiento en forma verbal, perdón, en forma escrita en este caso, no hay ninguna posibilidad de que se admita a tramitación la querella. Por lo tanto, ustedes van a llegar a la audiencia después, pero solamente en calidad de víctima, no en calidad de querellante. Y eso repercute en la posibilidad de acción que puede haber dentro de un proceso penal. Por lo tanto, es importante que una persona que tiene la calidad de víctima se haga asesorar luego, una vez ocurrido el hecho, y deduzca las acciones pertinentes antes de que el fiscal opte por el procedimiento simplificado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace el querellante en la audiencia de requerimiento simplificado? Va a depender. Si eventualmente la pretensión que tiene el querellante es más o menos similar a la que tiene el fiscal, no debería haber ningún contrapunto, digamos. Ya debería estar más o menos alineadas las estrategias y eventualmente el actuar sería básicamente de allanarse lo que pide el fiscal. El problema se produce cuando el fiscal decide realizar acciones que no estén de acuerdo, digamos, con los intereses de la víctima y eventualmente de su abogado. Por ejemplo, si el fiscal quiere o proponerle una salida alternativa al imputado y la víctima se quiere oponer a eso o quiere otras condiciones, bueno, esa es la labor del querellante, plantear, digamos, lo que tengan que plantear en la audiencia para efecto de poder arribar a esta salida alternativa. Si eventualmente en el requerimiento el querellante plantea cuestionamientos en orden, por ejemplo, a la procedencia del procedimiento simplificado, el querellante puede oponerse a que se realice un procedimiento a través de un procedimiento simplificado, un juicio, digamos, a través de un procedimiento simplificado, porque acuérdense que el primer requisito que se establece para acceder a un procedimiento simplificado es que la pena en concreto que pide el fiscal sea de menos de 540 días, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con aquellos casos en los cuales el fiscal, para llegar a aplicar esta pena en concreto, plantea algunas argumentaciones en torno a la calificación del hecho, a la invocación de atenuantes o a la calificación del grado de desarrollo o de participación que a lo mejor hagan que el delito no pueda ser bajado lo suficiente para efecto de que se pueda aplicar este procedimiento?
y así como puede plantear alegaciones de fondo en cuanto a la procedencia de un requerimiento, perdón, de una salida alternativa de suspensión condicional de procedimiento por no estar dentro del rango de pena, podría ser lo mismo tratándose de un procedimiento simplificado. Podría plantear el querellante que el tipo de delito no da eventualmente y que la aplicación de las atenuantes que, por ejemplo, el fiscal está reconociendo no corresponden, por lo tanto no procedería una rebaja de pena. La verdad es que es poco frecuente, pero podría darse teóricamente esta discusión. Ahora, si eventualmente la propuesta de pena que hace el fiscal no es del agrado del querellante, ahí hay un tema, ¿sí? Porque la base del procedimiento simplificado, una vez que el juez verificó que se dan los presupuestos para acceder a este tipo de procedimiento, bueno, lo vamos a ver en otro video, una de las características de este procedimiento es que, si bien es cierto, como hemos visto, es una situación excepcional, porque el procedimiento simplificado que se hace en base a la admisión de responsabilidad del imputado es algo excepcional en sí, porque en estricto rigor el Estado debería acreditar que se cometió el delito y además que la persona participó. Entonces, como excepcionalmente se permite este caso de autoincriminación, la ventaja principal de esta circunstancia, de que una persona se eche la culpa, es que la pena que se le puede aplicar a esa persona no puede ser mayor a la propuesta por el fiscal. Por lo tanto, ahí hay un tema para el querellante, porque a lo mejor el querellante quiere una pena más alta. Está de acuerdo, digamos, que el imputado admita responsabilidad, pero puede requerir una pena más alta, pero en este caso el límite lo pone el legislador. Por lo tanto, ni siquiera el juez puede imponerle una pena mayor, aunque no esté de acuerdo, digamos, con el rango de pena que le pide el fiscal. Ni siquiera el juez puede pedir una pena más alta porque por ley está vedado, ¿ya? Y es una situación que obviamente el abogado creyente tiene que considerar para efecto de hacer sus alegaciones eventualmente en una audiencia de simplificado. Espero que les haya servido este video. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao.